El doctor Marino González, una de las autoridades en el área de análisis del problema de la salud en Venezuela, nos está ayudando a entender por qué está este país, cómo está y cuáles serían las perspectivas, que por cierto no son nada favorables. Inclusive en el tema de salud, de economía, estábamos conversando el otro día con uno de nuestros invitados, el doctor Pedro Palma, por cierto. Él decía que si esto lo equiparásemos al caso, a un cuadro de salud de un paciente, el gran problema es que el gobierno no está admitiendo que hay un problema y ese paciente se está agravando aceleradamente y nadie está haciendo nada. El tema económico y social tiene un cruce fundamental y se ve en el área de la salud el principal deterioro. Lo que hablábamos de los costos que se incrementan exponencialmente en el área de servicios privados de las clínicas cuando la gente no tiene cómo cubrirse. Pero también hay un deterioro del propio servicio por cuenta de esta situación. Totalmente, porque creo que las cosas están bastante entrelazadas, ¿no? El hecho, y creo que el doctor Palma lo decía muy bien, y es que la primera vía para resolver un problema es reconocerlo, identificarlo, diagnosticarlo. Bueno, Venezuela tiene un problema severo que tiene que ver con su modelo económico. Es un modelo económico que no genera valor. Nosotros no estamos produciendo aquellas cosas que una economía moderna debe producir. ¿Y cómo se expresa? Bueno, es una economía que no crece, ya hemos conversado, una economía que tiene alta inflación, pero una economía en la cual se ha producido prácticamente un descalabro en la capacidad de producir bienes manufacturados de los que serían más valiosos, que son aquellos que tienen valor agregado en tecnología. En los años 90, de cada $100 que nosotros obteníamos por ingreso de exportaciones, 50 tenían que ver con productos que tenían alguna manufactura, y esa manufactura tenía un componente tecnológico asociado, es decir, que eso implicaba a ingenieros venezolanos, a técnicos venezolanos, a productores en general, que estaban haciendo cosas que se incorporaban a esos productos y tenían un valor en el mercado internacional. 50%. Ahora, de acuerdo con las últimas cifras de la CEPAL, eso cayó por debajo de 5%. Es decir, que nosotros para el mercado internacional lo que vendemos es exclusivamente crudo, petróleo. Si uno lo saca en términos de dólares, países como Costa Rica exportan 2.500 millones de dólares en productos que tienen asociado alta tecnología. Venezuela menos de 70 millones de dólares. Es decir, la diferencia es prácticamente muy grande. Y si uno lo compara con México, que produce al año 70.000 millones de dólares en exportaciones de productos que tienen asociados componentes de manufactura de tipo tecnológico, de alto tipo tecnológico, pues las diferencias son prácticamente muy grandes. Es decir, Venezuela, ese modelo económico de control del Estado, de persecución del sector privado, de expropiaciones indebidas, o de todo lo que significa violaciones incluso a derechos aceptados en el país, ha traído como consecuencia que el país no genere valor. Y eso, por supuesto, se enlaza con el tema de salud. ¿Sí? Un país en el cual podríamos estar haciendo en Venezuela tecnologías de punta en el sector salud. Tenemos desde hace muchos años, desde hace décadas, especialistas de todo tipo. Tenemos recursos en las universidades. ¿Por qué nosotros no estamos produciendo aquellas cosas que incluso podríamos exportar que tienen que ver con la atención a las personas? Bueno, y eso por la otra parte, para dejar lo que preguntabas, bueno, si tienes una cobertura baja desde el punto de vista de lo que hace el sector privado, bueno, esa cobertura es diferencial. No todas las pólizas de seguro valen lo mismo. Eso tiene que ver porque las empresas que ayudan a los trabajadores a tener esas pólizas, pues tampoco tienen los recursos infinitos para hacerlo. Entonces uno tiene una gran proporción que no tiene ningún tipo de protección y otro sector importante donde hay una inequidad. Hay algunos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Es decir, y por eso es que las pólizas se cubren, en determinado momento ya no se pueden sufragar y esas personas empiezan la hospitalización en una clínica privada y a los días, a la semana o al tiempo que sea, tienen que irse a un hospital público con todas las consecuencias que tiene por los problemas de prestación, porque no tienen cómo financiar, porque llegaron al tope de la cobertura. Todo eso tiene que ver con un tema de inequidad.
O sea, en un Estado moderno y democrático, la salud no debería generar estas O inequidades. sea, esto es todo menos socialista y democrático. No, para si lo nada. ponemos a Eso ver, ¿no? es completamente injusto lo que está pasando, especialmente con los sectores que tienen menos recursos. Ahora, lo preocupante, y eso usted debe haberlo constatado desde la universidad, es que estamos exportando talento, recursos humanos, personas que le cuestan mucho al país. ¿Qué le dicen estos médicos jóvenes a usted cuando conversan sobre estos temas, de estos que se están yendo? Bueno, lamentablemente el país es bueno aquí en el contexto histórico. Venezuela siempre, primero fue un país que atrajo mucho talento de otros países. La medicina venezolana le debe mucho, especialmente a especialistas españoles, por ejemplo. La Universidad Central, muchos de ellos crearon institutos. Toda la investigación en fisiología, bioquímica, en muchas áreas la hicieron especialistas españoles y de otros países que vinieron a Venezuela. Hay muchos catalanes también. Exactamente. Entonces, eso, ¿cómo se manifiesta ahora? Con los cambios en la situación económica que se han hecho en los últimos 15, 16 años, probablemente un poco más también. Bueno, la atracción está pasando en otros países, a irse a otros sitios donde las condiciones son mejores, por supuesto, es algo completamente explicable. Eso es lo que está pasando. Yo tengo la impresión de que mucho de lo que va a pasar en algunos países europeos o en otros países del Pacífico, en términos de los avances en ciencia y tecnología relacionada con el sector salud, se va a deber con una contribución importante de especialistas venezolanos que se están yendo a esos países con una buena formación. Nuestras universidades siguen dando lo mejor que pueden a pesar de las condiciones. Esos jóvenes que tienen 25, 30 años, que pueden hacer una carrera profesional importante en esos países, se están yendo. Lo que yo les digo a mis estudiantes, algunos ya estudiantes doctorales, muchos de los cuales también piensan en irse, es que donde quiera que esté un venezolano es una posibilidad de articularse, independientemente de que pueda volver o no. O sea, es una posibilidad para crear valor. Es decir, donde quiera que vaya un venezolano bien formado, que tenga capacidad de prestar un buen servicio en cualquier área, sea en la universidad o sea en un trabajo especializado, el nexo que haya con el país para poder hacer cosas en el futuro es importante mantenerlo. Es decir, que estas dificultades pueden darnos otras oportunidades. Y eso, por supuesto, lo ideal sería que las personas se quedaran aquí y tuvieran las condiciones. Mucha de la pérdida de talento en algunas de las universidades venezolanas es terrible. Otros países están haciendo eso, están estimulando que profesores venezolanos formados en Venezuela con capacidades técnicas se estén yendo por razones totalmente explicables, porque allí encuentran condiciones tanto económicas como de posibilidad de trabajo mucho más adecuadas que las que tenemos en Venezuela. Como de seguridad. Y de seguridad, exactamente. Entonces, bueno, esto es un elemento, lo que tú preguntas, es un elemento que hace mucho más crítica las condiciones en las cuales se está creando valor en Venezuela o no se está creando valor, y hace mucho más exigente la necesidad de cambiar estas cosas. El país no puede continuar en una dinámica tan empobrecedora como la que tenemos. Y es un tratamiento de largo plazo, en términos médicos, lo que se percibe. Hay algunas cosas que se pueden hacer en el corto plazo, pero bueno. Vamos a retomar sobre ese punto, qué se puede hacer en el corto y en el mediano plazo. Muy bien. Estamos conversando con el doctor Marino González, médico experto en temas de políticas públicas, sobre todo el área de salud, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.